Bueno, chiquitos, vamos a empezar la clase de hoy. Les recuerdo que tienen tiempo entonces para poder hacer la entrega de asignación. Hagan la entrega de la asignación por donde corresponde. ¿Estamos? Bien, vamos de vuelta. Chiquitos, la clase pasada estuvimos hablando sobre esta relación por la división internacional de trabajo, es decir, estuvimos viendo la consigna número 1 y estuvimos viendo la consigna número 2. Vayan y mírenla en los videos que voy a publicar después. ¿Va? No vamos a entrar mucho en detalle en eso, porque bueno, ya lo explico muy bien ahí en el video. Pero en esencia, lo que hablamos nosotros es el tema del circuito comercial. Este circuito comercial que se dio con el comercio exterior, básicamente lo que hacía era Europa y América Latina me encanta cuando estás bien metido en mi clase, así pensando bien lo que estoy diciendo. La idea es la siguiente. ¿Cuál? Cuando nosotros decimos Europa, ¿qué país estábamos diciendo? Reino Unido, España, Francia. Bien, fantástico. Todos los países que yo les había explicado la semana pasada y los había diferenciado. ¿Qué dijimos de Portugal? Porque yo acá cuando yo me refiero a Europa, 1850, justamente, tanto España como Portugal, ¿qué pasaba? No, justamente están fuera del circuito industrial, es decir, que están fuera de la segunda revolución industrial. ¿Está? Porque el contexto que nosotros estamos analizando es la segunda revolución industrial. En consecuencia, esta revolución industrial, de la cual nosotros estamos haciendo mención, excluyó en aquel momento a tanto a España como a Portugal, como a otros países europeos que no mencionamos. Grecia, por ejemplo, Albania, Rumania, todos esos países, y entre otros más, están fuera de lo que es el desarrollo de la segunda revolución industrial. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, no nos referimos a esos países. Sí, y habíamos dicho algo sobre Alemania para 1850. No, todavía no se creaba para 1850. Igual nunca se olviden que nosotros tomamos como fecha referencial 1850, pero en realidad no es que nos referimos el 1 de enero de 1850 a las 10 de la mañana. No estamos hablando tan literal. Es una fecha media de referencia. ¿Está? Entonces, para 1850, 1860 no tenemos Alemania, pero sí tenemos un conjunto de ciudades, principados y reinos ahí que después terminan conformándose como Alemania. ¿Estamos? Lo mismo sucedía con Italia. Italia no existía hacia 1850. ¿Está? En lo que después terminó transformándose en Italia, años después termina transformándose en Italia, era un conjunto de reinos, ciudades autónomas, etcétera, etcétera. ¿Está? Y el Vaticano, obviamente, que tenía también territorios dentro de Italia. Pero bueno, entonces, para concluir y ser bien concreto, cuando hablamos de Europa, puntualmente estamos hablando de los países europeos, y estamos hablando de que son básicamente Inglaterra. ¿Qué más? Estados Unidos. No, Europa. No importa, vamos a hacer un pie de página. Schumacher, igual vamos a hacer un pie de página con Estados Unidos. Francia. España. España no. Recién terminé de explicar, literal, que dije que España no formaba parte de la segunda revolución industrial. ¡Vamos! ¿Qué más? Rusia es un... ¿Quién dijo Rusia? ¿Vos? Vos. Rusia también es europeo, no solamente. Rusia es un claro ejemplo raro, donde sí había desarrollo de la revolución industrial, pero debido a la extensión geográfica de la revolución, de
de Rusia, la revolución industrial, como que si bien era muy concentrado en algunas ciudades y estaba desarrollándose, como que no alcanzaba. No era lo mismo que Inglaterra, en ese sentido. Es decir, Rusia, ustedes saben que es el país más grande del mundo, no en población, en territorio. ¿Está? Entonces, como que son pequeños oasis desparramados en un gran desierto. ¿Está? Entonces, es difícil cómo lo encaramos a Rusia en ese sentido. Pero no, Rusia está fuera de esta lógica. ¿Está? Lo cual no quiere decir que era un país pobre, no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo otra cosa. Alemania, que si bien Alemania... Está bien, vamos a darle, como no sabemos qué nombre darle, porque era este conjunto de ciudades, no vamos a poner conjunto de ciudades, estados, reinos, etcétera, etcétera. Digamos, Alemania y sacó la historia. Tengamos en cuenta que para 1850 Alemania propiamente dicho no existía, pero estaba en las ciudades. ¿Está? Y estaba el desarrollo industrial. Italia en la misma situación. ¿Está? Está bien, no le vamos a dar conjunto de reinos, principados, ciudades. Digamos, Italia sacó la historia. Pero tengan en cuenta esto, lo que yo les quiero decir. Que para 1850, tanto Alemania como Italia no existían. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra ciudad más qué otro país más podríamos llegar a mencionar? Sí, Holanda. Holanda podríamos llegar a mencionarlo porque tímidamente ya está empezando a dar sus primeros pasos de la revolución industrial. Pero no vamos a quedar con él. Suiza. También. Grecia. Gran Bretaña también es un Es país. en realidad Gran Bretaña, lo que entendemos por Gran Bretaña, tiene a la cabeza Inglaterra. Vos tenés Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad Reino Unido es la unión justamente de 4 reinos, que es sería Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. ¿Está? Lo que hoy en día es eso. Gran Bretaña estamos hablando justamente solo de esa isla, que sería Escocia, Inglaterra y Gales. Y bueno, y obviamente Inglaterra solo. En realidad, por ahora, para 1850, la revolución industrial estaba concentrada en algunas partes ya estaba llegando ya a toda Inglaterra. ¿Está? Irlanda del Norte, lejos todavía de la revolución industrial. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Pero no está mal en última instancia. Solamente quiero que tengas en cuenta esa diferenciación, esa distinción. Bien. Dijimos recién, Schulmeister, Sí. dijimos recién Estados Unidos, que lo mencionaste vos, Sí. que en realidad Estados Unidos acá está a todo vapor. Es decir, está a toda máquina con respecto a el desarrollo industrial. Y lo mismo Japón. El tema es que estos dos casos, que sí son casos exitosos de revolución industrial, de la segunda fase de la revolución industrial, claramente, el tema es que para América Latina no eran mercados. No le exportábamos nada y prácticamente no le comprábamos nada. A Estados Unidos quizás sí, pero en realidad el problema de Estados Unidos, yo te lo explico de esta forma, es que no es la realidad de Inglaterra. Si bien los dos hablan inglés, y uno diría, bueno, entonces lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La variable geográfica. Es decir, Inglaterra es un país muy chiquitito, que prácticamente no tiene tierras, que sí tiene, pero no en cantidades significativas, tierras de cultivo, entonces materias primas es lo que más le falta. A pesar de que tenía gran extensión de colonias, como por ejemplo la India, Sudáfrica, China, etcétera, etcétera. ¿Está? Entre otras colonias más, como por ejemplo las Islas Malvinas. Inglaterra necesita una enorme cantidad de materias primas a bajo costo, cosa que América Latina se lo puede proveer. Desde cuero, carne, cereales, frutas, café, azúcar, minerales como el cobre, el guano, bueno, ya lo hablamos, etcétera, etcétera. Así que ya en el primer tiempo ya fue potencia mundial también. Estados Unidos creo que Sí, siempre. sí. Lo que pasa es que Estados Unidos, no te olvides que al tener una conexión cultural con Inglaterra,
hereda muchas cosas de Inglaterra. ¿Se entiende? Es decir, era un destino muy amigable para la migración inglesa. ¿Me vas a seguir? ¿Me seguís hasta acá? Sí. Entonces, Además que Europa se lideró con Estados Unidos. no todavía, al revés. Al principio. Yo estoy hablando de 1850. Ay, Para mí, no es 1950, que donde la realidad era completamente diferente. 1850. ¿Qué quiero señalar yo con esto? Estados Unidos era un país importante, pero no era el más importante. En realidad, el dueño del mundo en 1850 claramente es este. Este era el dueño del mundo. ¿en ese año? En 1850 sí, claramente. Pero hoy en día. No. Hoy en día estamos, obviamente, este es lo que pasa, que vos no te olvides que existía desde hace poquito. Sí. ¿Y Rusia? Está bien, si bien lo mencionamos, Rusia era una potencia, en realidad era algo similar a España. Supieron ser, 1850, potencias mundiales que dominaron el mundo, pero dejaron de serlo. Para 1850 se había dado vuelta a la realidad política de muchos países del mundo, incluido Rusia. Su golpe de fama y como potencia mundial y después bajó. Sí, lo que pasa es que Rusia, yo creo, desde mi punto de vista, no lo tengo muy claro, pero creo que Rusia, su imperialismo se basó más sobre su territorio inmediato. Por eso es que se extendió tanto. Ten en cuenta que Rusia va desde prácticamente las puertas de Polonia, hoy Polonia, hasta Japón, hasta Estados Unidos. Sí, es muy. O sea, Rusia y Estados Unidos tienen una separación de no más de 80 kilómetros. No, sí. Perdón, si no lo saben el cómo, no se olviden que el mundo es redondito. ¿Está? Y la extensión geográfica de Rusia, que es... No, te quería preguntar. Un segundo. Que acá está Polonia, por ejemplo, acá está, no sé, Estonia, Lituania, nuestros dos países chiquititos. ¿No? Acá tenemos China, Mongolia, lo tenemos por acá, y acá tenemos Alaska, que es así, lo que es el extremo norte del continente americano. Y Alaska es Estados Unidos, es territorio norteamericano, es decir, es un estado más de Estados Unidos. ¿Entienden? Entonces, justamente Rusia lo lleva desde las puertas de Europa, China, Japón, Alaska. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, claro, la realidad rusa es completamente diferente del resto de los países del mundo. Y Rusia, para 1850, todavía tiene la gloria de haber sido un país poderosísimo, pero que en realidad tiene serios problemas de pobreza, Hoy en día ya no, yo estoy hablando de 1850. Tiene serios problemas de pobreza, un atraso tecnológico muy marcado con respecto a otros países. Lo que pasa es que tiene una extensión geográfica monstruosa. Hay que ocupar todo eso. Entonces, no es tan fácil la realidad de Rusia. Segundo, tienen un frío extremo mal que dificulta trabajar normalmente, ¿se entiende? Si no, entonces tiene que ser muy estacional, llega la primavera, verano y después se muere otra vez la cuestión. Porque en serio, literalmente tienen... En el invierno han pasado. Claro, están muy en el Ártico, están casi polo norte con eso. Entonces... Es que tienen pegado todo, porque tanto como la... Perdóname, y segundo, yo acá lo dibujé medio, pero no se olviden que Profe. acá tenemos Irak, Irán, Afganistán, es decir, tenemos un pueblo complicado también. O sea, todo esto en este medio sale desde rubio de ojos claros, rubio, ojos claros, como nosotros nos imaginamos, hasta chino tienen acá. O sea, en el medio tenés toda una gama, entonces es más difícil todavía ese aspecto todavía. Pero un cambio de esto, mirá y eso no se llama más. No. Sí. Nada, que lo que está explicando ahora de Europa, eso, ¿no es cierto? Es lo de 1850. Siempre te estoy explicando 1850. Porque hoy en día yo creo que Rusia está también con Estados Unidos y Japón. Sí, la realidad geográfica no cambió, perdón, no ha cambiado mucho la realidad geográfica, pero la realidad económica de Rusia cambió mucho. Pasó mucha historia de por medio, que es obviamente, ya llegado el momento lo vamos a ver un poquito más,
Sí, pero yo igual no estoy hablando de la economía. Yo te estoy hablando en general de todo. Ah, Te hago un combo de todo. Igualmente, profe, Japón y Rusia no firmaron el acuerdo de paz por la Segunda Guerra Mundial. ¿por qué me parece Sí, es lo mismo, que era ¿no? Sí, Rusia? pero no entiendo qué apuntas con esa. Y que siguen en guerra. Sí. O por lo menos el conflicto. No, te olvidaste de la Segunda Guerra Mundial. Vos. Te olvidaste de la Segunda Guerra Mundial. No, de eso estoy hablando. Que después de la Segunda Guerra Mundial nunca firmaron el Tratado de Paz. ¿Japón y Rusia? Sí, lo firmaron, ¿no? Sacaste vos. Deja de mirar TikTok. Sí, pero... Me decía así. No, sí, lo que pasa es que Rusia técnicamente declara la guerra semanas antes de que termine la Segunda Guerra Mundial a Japón. Técnicamente no nunca le había declarado la guerra formalmente. Igual no te hagas drama, no tiene nada que ver eso ahora acá. Papás. Pasemos y vayamos a lo que realmente nos interesa, que nos estamos haciendo esto. Estados Unidos, entonces, para decirlo bien concreto, Estados Unidos es un país donde su extensión geográfica lo lleva a tener una autonomía de recursos de forma fenomenal. Es decir, Estados Unidos tiene un cordón industrial fenomenal, 1850, y a la vez tiene un abastecimiento de materias primas de los estados del sur también fenomenal. Es decir, Estados Unidos tiene campo como tenemos nosotros, la pequeña diferencia es que tiene mucho más. La grande diferencia. La enorme diferencia. Producción de minerales, carbón, hierro, mucho más que lo que nosotros tenemos. Y encima no solamente eso, sino que además la diferencia está en que Estados Unidos tenía armado todo un circuito comercial que nosotros para 1850 no lo tenemos. Es decir, Estados Unidos tenía plata, para decirlo una palabra simple. No solamente tenía plata, también tenía empresarios. El problema está, ¿qué le vende a América Latina que necesite Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Saben cuestiones muy... Carne, no, si son grandes productores de carne. Lana, no, si son grandes productores de oveja también. ¿Qué? Algodón, no, si justamente tienen los campos del sur, donde vimos 3 millones de películas, donde está el pobre esclavo negro cosechando algodón. Entonces, ¿qué le podría vender a Estados Unidos que le sea útil? Y la verdad es que muy poco, salvo algunas cuestiones muy puntuales, como por ejemplo frutas de tipo banana, Bananas, café. que no lo puede producir ellos. Claro. Tabaco, no tanto, porque justamente los campos del sur producían tabaco y algodón. Es decir, ¿perdón? Bueno, pero claro, porque son muy tropicales. Sí. Y eso sí, por ahí, pero son cuestiones muy puntuales. Un producto sí que es por el cual muchos países del mundo se volvieron locos, y ahí es donde entra justamente Brasil, que interesó mucho, es el caucho. Y ustedes miran, ¿qué es el caucho? No, soy el corcho. No. Y yo estoy diciendo el caucho. Es la savia de un árbol. El caucho lo produce un árbol de una zona muy tropical, muy húmeda, muy puntual del norte de Brasil, ¿tá? Que tiene un régimen de lluvia muy puntual, una temperatura muy puntual, una humedad continua muy puntual, un suelo, bueno, tiene todo lo quisquilloso que puede ser ese árbol, lo tiene y Brasil justamente crece. Y ese árbol genera una savia que si lo saben recolectar, que no es tan difícil, en el libro aparece una foto, esa savia blanca procesada se puede hacer caucho. Y con ese caucho se puede hacer justamente ¿qué cosa? Crema. No. Medicamentos. No. Neumáticos para el auto. Estaba hablando de caucho. Eso. ¿No qué? Está raro el auto. ¿La rueda de los autos? Despiértese. Ah, acá está pensando, mira. ¿Estamos? Sí, justamente. A ver. Pero salvo esas excepciones que acabo de mencionar, como el cacao, la banana, café, caucho, En la ¿tá? página 15. La realidad es que Estados Unidos no requiere mucha exportación en ese aspecto. Y ahí está el problema. Entonces, ¿cómo hacer para poder venderle a Estados Unidos? Que ahí es donde entramos nosotros en un conflicto con Estados Unidos. En el sentido conflicto, no es que nos peleamos, es que es difícil venderle un producto a Estados Unidos. Perdón,
producto que nosotros producimos, nosotros Argentina. ¿Está? Trigo, 40 veces más que nosotros. Soja, 40 veces más que nosotros. Carne, olvídate. O sea, quizás le ganamos en calidad de producto. Bueno, pero es difícil venderle algo que... Y algo Esa que tienda. ya tiene. Es como que una tienda de barrio, de una despensa de barrio, quiera venderle algo a la anónima. Y sí, esa es la realidad. Sería como que tiene mucho poder. Y sí, Y poder creo que siempre tuvieron. Sí. sí, igual no te quedas, igual no te confundas. Estados Unidos era un país fuerte para 1850, pero tampoco era súper poderoso. No estamos hablando, claro, como nosotros ya sabemos cómo termina, porque vimos todas las películas, sabemos cómo termina la historia. Pero hoy en día sí es poderoso, porque ellos si quieren vender, nos toman. Bueno, Estamos en 1850, no te olvides de eso, Filmeco. Sí, tenés toda la razón en eso. yo creo que no lo hacen porque Rusia ¿Para qué? realmente no lo permite. Además tenemos el apoyo de No, no es porque Rusia no lo permite, Tenemos el apoyo de no muchos les países. sirve tener más territorio ahora. Sí, lo hacen bien y lo hacen así como. Pero las naciones unidas. Vamos a decirlo, porque yo ya entiendo la teoría conspirativa a la cual vos estás apuntando. ¿Qué es estadounidense? Sí, no, si vos tenés miedo que Estados Unidos algún día venga y ocupe efectivamente tu territorio, Así no Lo va. hacen por el otro. te digo así nomás, duramos 2 segundos. Sí, en realidad. Nuestra capacidad de respuesta ante una invasión es prácticamente nula. Es cierto. La realidad, ¿cuál es? Es que, ¿cuál es la posibilidad que realmente algo así pueda llegar a pasar? Muy baja, tirando absolutamente imposible. ¿Por qué? ¿Porque Estados Unidos no lo puede hacer? No, no pasa por ahí. ¿Porque Estados Unidos no quiere hacerlo? No, no pasa tampoco por ahí. Pasa porque hay ya un equilibrio entre los diferentes países del mundo y se sabe que eso es poco probable que pueda llegar a pasar. ¿Entienden? ¿Estados Unidos tiene historia de haber invadido países en Latinoamérica? Sí, sí, tiene. Panamá, Granada, Nicaragua, Cuba, bueno, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero fuera de eso, ha tenido, digamos, historia de invadir un país porque se lo quiere invadir, porque lo... Y no así, no a ese nivel, no de invasión concreto militar, presencia militar, tanques dando vueltas. Sí lo ha hecho en Afganistán y sí lo ha hecho en Irak, como también lo hizo en su respectivo momento en Vietnam. Pero no son cuestiones, obviamente estoy cerrando la Segunda Guerra Mundial, que bueno, es otra historia, viene por otro lado. No, pero yo digo que si ellos quieren, vienen y Sí. lo hacen. Sí, pero también lo puede hacer Rusia con ese criterio. También, Rusia también. También lo puede hacer Brasil. ¿Creemos? Brasil. No, Brasil lo puede hacer. Nosotros Sí, directamente no podemos tener ni una guerra. pero yo, sí, no sé, yo Argentina digo no puede tener todo una el guerra. mundo Rusia, pero. Pero, a ver, yo esto lo hablé hace unos años atrás con un militar con el cual yo hacíamos inglés juntos, y yo le preguntaba, ¿hay posibilidad, el ejército maneja hipótesis de guerra con países vecinos? No, hoy en día ya no. Ya esas hipótesis son muy del siglo pasado. No, ya hoy es, Brasil si quiere puede venir a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la real posibilidad de que realmente algo así pase? No es nula. No existe eso. Y No existe. Hoy el mundo se mueve en otros términos. para ese año ya teníamos 7 estados del sur, ¿no? Que le quitó a México. Como California. Para 1850, perdóname, ¿me estás hablando de Estados Unidos? Sí. Sí, en realidad del oeste. Sí, del sur, pero del oeste en realidad. Sí, para 1850 sí ya se habían tomado gran parte de los estados del oeste norteamericano. Pero sí, igual estaba en el proceso de expansión para 1850. Bien, continuemos. Entonces, Europa y América Latina, manda, América Latina vendía productos, materias primas. ¿Y cuál era la moneda mundial? Si no estaba el dólar. El dólar estaba.
Pero no para otros. No, exacto. Y este vendía acá productos, ya te digo, manufacturados. ¿Vamos? Había varias. La libra esterlina era la más fuerte. La moneda inglesa. Pero más que nada, en estos años se movían más que nada con el oro. El oro del que hablaba. Bien. Sigue siendo el oro igualmente. Sí, pero no es la moneda con la cual intercambia el mundo. Hoy en día claramente es el dólar. Claramente es el dólar. Bien, hasta acá me siguieron. Fíjense en el libro, en la página ya les digo. Muy bien. Las 7. 7, 8. No, en realidad me refería a las consignas, que es lo que yo ahora voy a alargar de la asignación. Deme un segundito. Bien, ustedes tenían que hacer la 1 y la 2, si no me equivoco, ¿no? De la asignación. Sí, ustedes van a hacer. No, tenemos que dar 1 y 2. hasta las 5. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer la siguiente asignación, que hagan la 3, la 4 y la 5. A ver, cuando yo digo que acá, Europa, Profe, si usted dijo hasta la última. La última tarea que hicimos fue hasta las 5. perdón, tenés razón, sí. La clase pasada yo les había dado la 1 y la 2, pero en realidad era hacer hasta las 5, ¿no? Está bien. Fíjense que yo acá les dije que mandan productos manufacturados, porque estoy hablando solamente de comercio, digamos, el circuito comercial. Pero en realidad acá mandan más cosas todavía, no solamente productos manufacturados, también otra cosa que mandan es maquinaria y en especial mandan créditos. Y los créditos fueron en forma de diferentes tipos. En especial, otra forma de crédito que se mandó fueron los empréstitos. ¿Está hasta acá? ¿Qué son los empréstitos? ¿Los qué? Los empréstitos. Tiene que dar algo. No. Guarda, qué buena pregunta para evaluación esta. Qué buena pregunta para la evaluación esta. Eric, hablan lo mismo. No, sí, él lo estaba pensando en lo mismo. Créditos. Empréstitos. Justo la palabra que estoy pidiendo. Mira, ¿verdad? ¿Viste? Yo te dije que era importante. ¡Oh! Nada. ¿Qué es eso? Un grandote. ¡Qué rico, un grandote! No, te agradezco. Perdón. ¿Volvemos a clase? ¿Qué son los empréstitos? Los empréstitos son otra forma de crédito, pero directamente para el Estado argentino. Porque un problema es, justamente, Estado argentino o cualquier Estado latinoamericano. ¿Tá? Un problema fue que para poder crear este circuito comercial fue necesario crear infraestructura a lo largo de los países latinoamericanos. Es decir, imaginemos esto.
Ustedes tienen esta situación donde hay el borrador, bien, gracias, ¿no? Acá está. Ustedes tienen esta situación en la cual tienen territorio como en Argentina, lo que encima es una enorme extensión. Imaginemos este territorio acá, Santa Rosa, ¿no? Para la puesta en producción. ¿Qué lo ponemos en producción? Imaginemos que lo pusimos en producción. ¿Está? Fantástico. ¿Qué hacemos con esa producción? Ejemplos cereales. ¿Qué se hacía en aquella época? Comercial. Bien, fantástico. ¿Dónde se comerciaba? ¿Dónde es el lugar físico donde se comerciaba? Los puertos. Bien, el tema es ¿dónde está el puerto? En Mar del Plata. En Buenos Aires. Y para Mar del Plata está difícil todavía. Vamos a Buenos Aires. Bueno, fantástico. Era directamente a Buenos Aires, después de ahí se dividía. En realidad iba a Buenos Aires. Mar del Plata todavía no. Solo Lo mismo que Bahía. Todavía son puertos que no estaban físicamente. Pero vamos a ir directamente a Buenos Aires. ¿Cuánto dura el viaje? y No, Perdón, ¿a cuánto está? ¿Cuántos kilómetros está? Ay, comandante. depende del lugar. Como 500 por ahí. En realidad son 600 kilómetros. sí, 2 horas. A Capital estamos diciendo. No, días, cada día, ¿no? Perdón, discúlpame, ¿2 horas en qué? Sobre la vida. Semester, vamos de vuelta. ¿2 horas en qué? ¿Se teletransporta? ¿Ustedes cómo es la historia? Bien, volviendo al tema, a ver, vamos de vuelta. Vamos al tema original. Estamos hablando. No,